Bienvenidos a The Business of Travel, el podcast oficial de la Global Business Travel Association. Soy Mariana Pérez Ponce de León, directora regional para el norte de Latinoamérica, y en esta ocasión me acompaña Daniel Duarte, gerente regional para el sur de Latinoamérica, quienes seremos sus anfitriones en el episodio del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, queremos agradecer especialmente a Visa por patrocinar esta serie y apoyar la investigación de GBTA Business Travel Index año contra año. Su alianza hace posible conversaciones como estas. Y bueno, hoy nos acompaña como invitado especial Alfredo de Lepiane, quien nos ayudará a analizar los hallazgos más recientes del BTI para América Latina y compartir la perspectiva de Visa. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Alfredo. Gracias a vos por la invitación, Mariana. La verdad que es un gusto estar acá. Me entusiasma un montón profundizar en el informe, en GBTA, BTI y enfocarnos sobre todo en América Latina, con su realidad. Hay muchísimas cosas ocurriendo en la región en este momento, así que dale, vamos para adelante. Pues tienes razón, Alfredo, hay muchas cosas andando, pero bueno, comencemos con una visión general y datos importantes de nuestra región. América Latina tuvo un año muy sólido en 2025, que hay que reconocer. El gasto en viajes de negocios creció alrededor de un 3% frente al 2024, alcanzando aproximadamente 54.8 mil millones de dólares. Es importante señalar que en el GBTA-BTI considera todo el gasto en viajes de negocios, tanto los viajes gestionados como los no gestionados. Y si miramos hacia el 2026, el año que nos toca en este momento, sí estamos observando un crecimiento continuo, con una previsión de cerca de 6%, que lo llevará el gasto total alrededor de 58 mil millones de dólares. Así que a nivel global, América Latina representa aproximadamente el 3.5% del gasto mundial de viajes de negocios. Así que es más pequeña. Podríamos decir que es más pequeña que algunas otras regiones como APAC, Norteamérica, Europa, pero América Latina desempeña un papel único y estratégico a nivel global. Totalmente de acuerdo contigo, para mí es exacto como lo estás describiendo. Por esa razón es siempre muy interesante analizar la región, ¿no? La recuperación que describís es real, yo me apalanco mucho en los datos del estudio y eso así lo describe. La trayectoria para adelante sigue siendo en crecimiento, aunque más moderado, y es allí donde entra la complejidad de la región, ¿verdad? Tal cual, Alfredo. Y ahí, bueno, te invito a que hablemos de qué está detrás de esta desaceleración. El Business Travel Index de GBTA destaca varios vientos en contra en la región. Entendamos la baja inversión, déficit fiscales crecientes, altos niveles de deuda en relación con el PIB. ¿Cómo entendés que se conectan estos factores con la actividad de los viajes de negocios? Bueno, mira, la pregunta es buenísima. Yo creo que las presiones macroeconómicas o la realidad que tenemos hoy como región van a limitar un poco la expansión de gasto corporativo, el gasto gubernamental. Esto hace que las empresas también se vuelvan cautelosas. En América Latina, la incertidumbre se puede propagar rápidamente, los cambios de política, condiciones de entorno que creo que ya todos conocemos generan efectos en la cadena y estos efectos claramente se ven reflejados en los viajes corporativos. Por eso yo creo que es importante decirlo claramente, crecer o desacelerar un crecimiento no es reversión, los crecimientos positivos se mantienen, la región sigue empujando y sigue creciendo, simplemente atravesando algo que ni siquiera sé si llamarlo una ligera turbulencia, lo importante es los datos positivos que se ven para adelante. Exacto. En corto, sería que estamos pasando de un fuerte rebote ahora a un ritmo más realista y estable. Y Daniel y Alfredo no me dejarán mentir, pero Latinoamérica no es una sola historia, son muchas historias distintas con realidades totalmente distintas. ¿Qué sucede cuando analizamos más de cerca a los mercados de manera individual? Uy, qué buena pregunta, Mariana. Mirá,
Suceden cosas interesantísimas y cosas que destacan la individualidad de Latinoamérica como un conjunto, paradójicamente, ¿no? Si nos paramos a ver casos como Costa Rica, Perú o Panamá, que destacaron en el 2025 con un fuerte crecimiento en viaje de negocio, ellos se beneficiaron por sectores estables, climas favorables de inversión ya afianzados, realidades confiables que mantienen una historia en el tiempo, ¿no? Exactamente, y pensando en la región, hagamos un zoom en Brasil, el peso pesado de la región. Brasil es el más importante mercado de viajes de negocios en América Latina, con un gasto estimado en 2025 que rondó los 30.000 millones de dólares. También entendamos que es uno de los principales 15 mercados de viajes de negocios a nivel global y el único país de América Latina dentro de ese grupo. Pero también conviene tener en cuenta que se atribuye esta singularidad a la posición geográfica y la conectividad, en términos de conectividad aérea, que presenta, en donde el costo de viaje es más elevado por encima de la media de la región. Sí, Brasil es Brasil, que no hay mucho para agregar sobre la preponderancia y el tamaño de Brasil en la región, en Latinoamérica y su proyección global también, ¿no? Impulsa gran parte del gasto regional desde esa realidad, con un desempeño constante, positivo pero constante, una economía brasilera que se experimenta no sé si es sí, una desaceleración moderada en el 26, con un crecimiento en el PBI que va a estar entre el 1,7 y el 2, lo cual es interesantísimo también después de un 2025 más fuerte. Si nos vamos a otro mercado, y permitime seguir en esta línea, por ejemplo en México, también se espera que crezca entre un 1,5, un 1,2, un 1,5%, que son condiciones de mejora frente al 2025 también. Ese es el impacto, o si querés una breve descripción, tanto de Brasil o México al día de hoy, ¿no? Y bueno, Alfredo, hablando un poco de posición geográfica, pues México tiene esta posición muy particular por sus vínculos y su cercanía con Estados Unidos y Canadá, que no podemos negar. Y que es un mercado que ha sido muy constante, muy maduro en viajes de negocios y con un crecimiento constante que también lo posiciona como líder de Latinoamérica. Entonces podemos decir Brasil y México son los que llevan la batuta en la región en cuanto a crecimiento de gasto corporativo, ¿cierto? Sí, totalmente, eso es correcto. El nearshoring, la recuperación de las cadenas de suministro, la integración corporativa transfronteriza, modelan la realidad del viajero mexicano y sobre todo del viajero corporativo. Según BTA, México es el segundo mercado de viajes de negocios más grande de la región. Estamos hablando de 9 billones de dólares en 2025, 9.000 millones si nos queremos ir en español, lo que representa un aumento de un 7% respecto al 2024, lo cual es muy sólido. Tal cual, Alfredo. Bueno, y luego están las historias más complejas, ¿cierto? Si podemos pensar en un top 3, Argentina con la dinámica inflacionaria, Chile navegando un crecimiento más lento, Colombia ajustándose a cambios internos y en escenario de elecciones este 2026, la variabilidad regional es enorme. No tengo dudas, imagínate, yo soy argentino con lo que me estás comentando, ¿no? Pero es importante recordar esa variabilidad y esa individualidad que hacen al todo de Latinoamérica y va variando de mercado a mercado. No lo veamos, yo creo que el error es la simplificación y ver a Latinoamérica como un solo bloque uniforme. Hoy estamos hablando de un total de 20 países, 3 idiomas distintos y realidades diferentes, con lo cual el secreto es cómo nos adaptamos a esa realidad y cómo nos preparamos lo mejor posible para atenderla y claramente atender esa gran oportunidad del viaje corporativo que hoy existe en Latinoamérica. Los números definitivamente, Alfredo, no pueden mentir. Es una gran perspectiva tener estos números, pero también es importante mencionar que otro gran indicador que no debemos de pasar y que lo analice el BTI es que entrevista a miles de viajeros de negocios en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, por supuesto. Y en términos de percepción, muchas veces los viajeros latinoamericanos han sido más propensos a calificar sus viajes como muy valiosos. Pero ¿por qué crees que suceda esto? Mirá, te generalizo, pero yo ya tengo 30 años de experiencia en este mundo y por mi función y mi rol también tengo que viajar y comparto con muchos viajeros de distintas compañías, bancos, rubros, y yo creo que si te lo tengo que resumir en 2 palabras es cultura y necesidad.
en América Latina, por ahí, a diferencia de otros mercados o de otras regiones, la interacción cara a cara sigue siendo clave, sigue teniendo un valor cultural, empresarial definitorio. Yo, como digo a veces, una sola reunión frente a frente por ahí nos permite cerrar un negocio que nos hubiera costado miles de horas de telellamadas, Ujú. meetings virtuales, etcétera, etcétera. Los acuerdos en Latinoamérica se siguen cerrando persona a persona, las relaciones sí importan, muchas compañías terminan construyendo relaciones y sobre esa relación cara a cara vienen los negocios y los viajeros lo perciben claramente, ¿no? Ese gran valor de estar físicamente presentes que trae apalancado necesariamente ese viaje corporativo y de ahí el valor que el latinoamericano, perdón, le da a esa presencialidad, a ese cara a cara, al conocer a su interlocutor, y eso lo lleva a movilizarse y eso lo lleva a viajar, ¿verdad? Exacto, ahí está, casi resumiendo el valor de los viajes de negocios, ¿cierto? Y ese valor se apoya en prioridades, y dentro de esas dos prioridades hay dos temas principales que nos gustaría conversar con vos, Alfredo: comodidad y control de costos, ambos con la misma relevancia. Sí, sí, ambos con la misma relevancia y cada vez más creciente en la región y está creciendo a ritmos que ya vemos en zonas, en zonas como Europa o en zonas como Estados Unidos o en zonas como Asia Pacífico. Es una preocupación real de esos pasajeros, de esos viajeros corporativos, no solo de ellos, sino perdonen, eso es algo raro, de los travel managers que representan la región. Al mismo tiempo, la presión por mantener los presupuestos estables y mantener los controles sobre eso que se gasta, con lo cual que ese gasto se pueda realizar en forma cómoda para el viajero, pero luego el post-viaje o el previaje, esto que tiene que ver con la rendición de ese gasto, estar en compliance y poder hacerlo con un medio de pago ágil, eficiente y digital, terminan siendo cada vez más definitorios y más claves. Completamente de acuerdo, Alfredo. Digo, ya tocamos la parte cultural, ya tocamos la parte de de las prioridades, comodidad, control de gastos, pero bueno, también el BTI pide generalmente a los viajeros en estas encuestas estimar el costo de su último viaje de negocios. Y creo que esta es una información sumamente importante, tanto a nivel de proveedores como a nivel de compañías. A nivel regional, el costo promedio de un viaje de negocios con pernota es aproximadamente de $950, pero cambia dependiendo del país. Por ejemplo, Panamá registró el costo más alto, alrededor de $1,216, seguido por Brasil con $1,071 y México $917. Lo que platicábamos en un comienzo, la parte geográfica tiene un gran peso, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué implica estas diferencias de costos para las empresas que operan en la región? Mirá, estas diferencias subrayan lo importante de adoptar, y volvemos a lo que charlamos hace un ratito, ¿no? De Ujú. adoptar un enfoque por mercado a la hora de presupuestar viajes en América Latina y ver cuál es la mejor combinación o la mejor estrategia para mantener esos costos lo más eficientes y que cada dólar sea gastado en la forma más eficiente posible. Los destinos pueden variar mucho, los costos pueden variar mucho de un mercado a otro, y estas diferencias, cuando tenemos muchas personas viajando o requerimos múltiples viajes, terminan siendo claves y terminan siendo un factor decisivo a la hora de administrar nuestros viajes en forma eficiente, en forma consolidada y dentro de compliance. ¿Cuál es la clave para mí? Un medio de pago digital que simplifique, solucione, tenga en cuenta y esté a la altura de estas diferencias y a la vez nos genere información clave para la hora de tomar decisiones y ajustar aprendiendo del pasado en relación a viajes futuros. Para las empresas yo creo que implica varias cosas. Mirá, de mínima dos. Primero, comprender las variaciones, ¿no? Y para comprender estas variaciones va a ayudar a establecer presupuestos más precisos, evitar sorpresas, no irnos y no encontrarnos en un momento que estamos en el mes 6, nos queda medio año y nos fumamos un presupuesto. Termina siendo clave
entender esto, planificarlo, y esta planificación se hace cada vez más clave y es cada vez más difícil decir voy a mantener una política sustentable sin este tipo de planificaciones. Y segundo, adaptar la política de viaje, ya sea ajustando viáticos, negociando con proveedores locales, guiando equipos hacia opciones más eficientes y costosas, una política activa de gestión del viaje corporativo. No te quiero aburrir, pero más allá del control de costos, estas diferencias también van a reflejar condiciones económicas e infraestructura en las regiones. Las empresas que reconocen y planifican esto, por ejemplo, con herramientas particulares para viajes, suelen tener una forma más eficiente de tomar y controlar las decisiones dónde van a viajar, en dónde van a parar, por qué medios lo van a hacer, es decir, una política activa de manejo de viajes que le permite ser eficientes y cada vez más eficaces, que es parecido pero no es lo mismo, a la hora de ejecutar su presupuesto. Al final, ¿qué tratamos de tener? Una conciencia regional y una estrategia financiera y única y sólida, apalancada siempre por medios de pago eficientes, digitales, confiables y seguros, ¿verdad? Exacto. Alfredo, te propongo hacer un doble clic en los patrones de pago corporativo. En toda la región el acceso a tarjetas corporativas está creciendo, pero de manera desigual. ¿Cuál es la perspectiva de Visa al respecto? Mira, cada mercado tiene procesos de adopción propios, ¿no? Y los empleados va a variar, depende, y miremos el estudio juntos y ahí lo vamos a ver como emergente. Tenemos empleados que cuentan con, los empleados hoy que cuentan con tarjetas corporativas suelen citar beneficios como incentivos de acceso a sala VIP, descuentos, acumulación de millas, beneficios que van a mejorar la experiencia de ese viajero corporativo y a su vez van a mejorar su nivel de cumplimiento y la mayor eficiencia a nivel gasto. Asimismo, y te lo está diciendo una persona en mi caso particular y no me quiero poner autorreferencial, yo de las últimas 9 semanas estuve viajando sin interrupción las últimas 9 semanas, con lo cual lo clave que es el antes, el durante y el después del viaje. ¿Qué hablamos? Aquellos mercados o aquellos emisores que cuentan con procesos de rendición, de compliance, de posibilidad de rendir un gasto en forma digital, van a ser mucho más avanzados porque la realidad lo lleva para ese lado que los que quizás pretenden manejar el negocio con medios de pago o métodos de administración de hace 10 o 15 años, ¿verdad? Desde ahí creo que surgen las diferencias. Y bueno, Alfredo, vemos que esta complejidad se va acentuando conforme va pasando los años y bueno, esa manera de cómo converger procesos anteriores con nuevos procesos y ante una realidad. Desde tu perspectiva hacia los próximos años y no próximos años de manera inmediata, ¿qué sugiere el BTI? Mirá, los datos están en el estudio y están muy claros. La realidad del crecimiento de viajes de América Latina, que sigue siendo positiva, aunque quizás desacelerándose a lo que venía. Los negocios y las regiones, tanto en el 25 como en 26, muestran cosas similares. No porque la demanda claramente vaya a desaparecer, sino porque los factores estructurales están frenando el ritmo, aunque otra vez yo creo que hay espacios, hay oportunidades y América Latina está surgiendo como una gran oportunidad también para el mundo y tenemos que estar firmes y preparados para atender esa demanda y generar mejores mecanismos, mejores herramientas y mejores capacidades para que la empresa pueda administrar cada día en forma más eficiente su viaje corporativo, ¿verdad? Así es. Y en este contexto, Alfredo, pregunta clave, ¿qué riesgo deberían estar observando las empresas y puntualmente los gestores de viajes como líderes de esos programas de viajes corporativos? Mirá, el gran riesgo y subyace de vuelta en el estudio es la realidad a nivel Latinoamérica. Tenemos números positivos para adelante, aunque a tasa decreciente. Si vos me preguntás, yo creo que el gran riesgo de un gestor de viajes corporativos o de una empresa a la hora de enfrentar esta nueva realidad que se viene para Latinoamérica es un poco lo mismo, es querer seguir gestionando los viajes corporativos y los presupuestos con herramientas de hace 10 o 15 años. Yo creo que ese riesgo ahí se transforma en oportunidad. Es clave las oportunidades que tenemos adelante, el nearshoring, las rutas aéreas regionales,
la modernización de los pagos digitales, el incremento de la inversión extranjera en mercados específicos, y acá no quiero nombrar en particular, pero lo que es el boom de la energía en Cono Sur, el boom del agro en determinadas regiones latinoamericanas en general, lo que tiene que ver con minería, es decir, industrias que están siendo el turismo, que siempre termina empujando, industrias que están siendo claves y motores dinamizadores de la región, que es donde comenzamos, como digo yo, en una Latinoamérica que de vuelta la presencialidad tiene un valor muy grande a la hora de hacer negocios, así los valoran, y la idea nuestra es estar a la altura desde Visa con herramientas para que esto sea cada vez más eficiente, más eficaz, más digital, más confiable y más seguro, y sobre todo mejorando la experiencia de ese viajero corporativo que tiene que ir, pero también de ese controller o de ese manager de viajes que pueda delegar el gasto, pero no delegar el compliance y el cumplimiento de su operación. Definitivamente digo, analizando todo este panorama de diferentes variables, creo que podemos concluir con cierto optimismo para la región. ¿Qué piensas, Alfredo? Yo soy muy optimista para la región. Yo creo que Latinoamérica tiene un futuro muy bueno por delante, más allá del 26, que también es positivo, no nos olvidemos de eso. Las oportunidades son reales, las empresas necesitan estar bien sintonizadas con las dinámicas locales, y cada día sí va a ser más clave para aprovechar este crecimiento y este optimismo, ser cada día más eficientes y ser cada día más o estar cada día más pendiente de los cambios, de la innovación y las herramientas que tenemos a disposición para mejorar todas estas experiencias en todo el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Sí, tal cual acá nos toca decir, Latinoamérica tiene potencial. Fue una conversación buenísima, la verdad. Gracias, Alfredo, por guiarnos a través de los insights del Business Travel Index de GBTA, enfocados en este foco Zoom para América Latina. Hay muchísima complejidad detrás de estos números, pero estas sesiones de GBTA, y gracias nuevamente por acompañarnos junto con Mariana, en compartirlo con nuestra comunidad de miembros, del lado de los gestores, también los proveedores, y tener este panorama que únicamente GBTA y con la parcería, trabajando con Visa, hace posible la divulgación y que lo compartamos en espacios como este Café Digital, que realmente lo sentimos de esa manera. Muchas gracias. Daniel, bueno, Mariana también, gracias a ustedes, gracias a GBTA por permitirnos también integrar esta parcería y lo clave que es contar con estos datos duros y reales a la hora de definir negocio, a la hora de ayornar nuestra propuesta de valor, a la hora de estar a la altura de lo que Latinoamérica requiere. Siempre es un gusto charlar con ustedes, siempre es un gusto sobre todo charlar sobre datos reales, así que totalmente a disposición y muchísimas gracias. Bueno, Alfredo, el día de hoy fue una conversación maravillosa, agradeciendo nuevamente a Visa por apoyar esta serie de podcast del BTI. Si disfrutaron el episodio de hoy, no olviden seguirnos y suscribirse para no perderse nuestros otros análisis regionales, Europa, Asia-Pacífico y una visión global. Han escuchado The Business of Travel, el podcast oficial de la Global Business Travel Association. Para más información sobre GBTA y su trabajo, visiten gbta.org y recuerden calificar y comentar el podcast donde sea que lo escuchen. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos el día de hoy.